Jorge Valdés, abogado de la exmandataria Yanine Áñez, ya está en contacto con nosotros. Abogado, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Hola, estimado Rubén, un gusto saludarte. Llámame Jorge, por favor, con toda confianza. Así será. Jorge, ¿cómo se encuentra la señora Yanine Áñez una vez pasado el incidente del sábado, una vez atendida ella por parte de los médicos y también arropada por sus familiares? Su hijo pudo dormir en la cárcel para acompañarla el sábado. ¿Cómo se encuentra Yanine Áñez? Yanine Áñez se encuentra en una situación altamente delicada, altamente compleja, porque ya no solamente es un momento o un episodio en el cual no hubiera podido sobrellevar la depresión que lleva consigo. Estas circunstancias son constantes, son permanentes, lastimosamente son reiterativas este tipo de reacciones, este tipo de conductas, y que lo primero que escuchemos cuando vemos a nuestra presidenta y en una situación tan trágica como que la que hemos visto, nos diga, lo voy a volver a intentar, es algo que nos puede y que no nos permite conciliar el sueño, por lo cual vamos a realizar todo tipo de acciones para que ella pueda recobrar su libertad. Es una situación verdaderamente delicada en la que está atravesando Yanine Áñez. ¿Por qué? No solamente porque se siente la total ausencia de seguridad jurídica, se siente un estado de indefensión absoluta. Las decisiones de los jueces se las toma cual si tuviesen un libreto o un guión para responder, todas negativas bajo los mismos fundamentos, sin necesidad siquiera de fundamentar. Es una situación complicada la que vive Yanine Áñez, pero estamos seguros de que con la fortaleza que ella está sintiendo por el mensaje que le está dando toda la población para que ella salga adelante, estoy convencido de que ella va a mejorar. Al final, ¿qué herida tiene la señora Yanine Áñez? Se ha dicho que incluso su hija dijo que tuvo puntos, pero también se ha informado de que intentó hacerse unos cortes, circuló fotografías ayer. ¿Cuál es la situación en ese caso? Bueno, efectivamente una persona cuando se autolesiona, por más grande o pequeña que sea la herida físicamente hablando, se debe comprender que la lesión psicológica es absolutamente profunda, es absolutamente enraizada a lo que está ocurriendo. Sí, efectivamente se han realizado cortes de aproximadamente 3, 4 o 5 centímetros de longitud, de 2 milímetros de profundidad, es decir, uno podría decir, no son heridas tan grandes, pero si son en ambos antebrazos, son en ambas muñecas, realizadas con una herramienta punzante, ni siquiera cortopunzante, no ha sido con un cuchillo, ha sido con un clip, es decir, ha sido con un fierro, con un alambre con el que se ha provocado estas heridas. O sea, uno entiende lo doloroso que podría significar realizar y utilizar un instrumento ni siquiera que cumpla tal finalidad, que vaya Claro. a cumplir tal expectativa. Es decir, que no es lo grave de las heridas, es lo grave de la Se situación entiende. lo que Se, nos llama en cuenta. se hizo el corte con un clip entonces. Correcto. ¿No requirió puntos como informó su hija? No, se le han realizado 4 puntos en uno de los antebrazos. ¿Puntos en qué sentido? Suturas. Correcto. Ya. A ver, obviamente ayer el régimen penitenciario decía que una vez que su hijo la acompaña ya en las noches, su familia está más permanentemente con ella, la situación de Yanine Áñez ha mejorado. ¿Qué criterio tiene respecto de esa percepción, Jorge? Eh, Yanine Áñez, en este momento, y lo he dicho y no me canso de decirlo, es la única interna en Bolivia, interna sin condena, como detenida preventiva, que tiene las peores condiciones penitenciarias que cualquier otro interno en Bolivia. Cualquier otro interno tiene televisión,
tiene cable, tiene internet, tiene un patio para salir, tiene personas con quienes conversar, tiene absolutamente todo en cualquier centro penitenciario en Bolivia, estimado Hernán. En cambio, Yanine Áñez tiene una habitación de 3 por 4 metros, en la cual no sale de la habitación. Si sale de su habitación, hay una camilla, un escritorio y un paramédico que está allá afuera. Esos dos espacios físicos en los cuales ninguno recibe la luz del sol, en los cuales no tiene la posibilidad de tener una actividad distinta para poder, no sé, por lo menos realizar algún deporte, realizar alguna práctica, realizar algún aprendizaje nuevo, no tiene. Son 2 horas que se le permite ver a sus familiares o a sus abogados y después el resto de las 22 horas del día tiene que permanecer sola, en silencio, y eso obviamente va consumiendo a las personas. El hecho de que se le haya permitido pernoctar a uno de sus hijos es una maravilla, realmente es una maravilla, pero no es el fondo del asunto, es darle las condiciones adecuadas a una persona que ya ha ingresado en el escenario de una depresión clínica, es decir, que ya está sufriendo las consecuencias de una enfermedad que psicológicamente la convierte en cada día más vulnerable, más inestable, más frágil frente a cualquier otra situación que tenga que afrontar. Jorge, buen día, te saluda Marco Ibáñez. De acuerdo a lo que detallas, hay un cuadro clínico definitivamente complicado que es la depresión. Frente a eso, ¿consideras que la vida de Yanine Áñez está en peligro en este momento? Querido Marco, un gusto saludarte. En definitiva, está en peligro. Está en peligro, ¿por qué? Porque Yanine Áñez no solamente ha realizado una autolesión, hemos tomado conocimiento de los medicamentos que se le han suministrado en el curso de las últimas salidas médicas. Un Neuril sumado con un Alprazolam, sumado con un paracetamol, todos ellos medicamentos para tratar un estado ansiolítico, pero que juntos no solamente es un ataque al hígado directo, sino que también es una situación que puede ahondar la situación de la depresión, porque ninguno de ellos es antidepresivo, ninguno de ellos es ansiolítico. Ellos tan solo son medicamentos, dos de ellos que se sirven y que se utilizan para lo mismo, que es para generar el sueño de las personas, para permanecerlas tranquilas, para permanecer dormidas. Pero ¿qué va a ocurrir el día de mañana cuando producto de su hipertensión arterial crónica derive en una enfermedad hepática, o que el día de mañana derive en una enfermedad de un trastorno real de los nervios? Entonces, yo creo que su vida se está deteriorando. Cada día su salud va aminorando su estabilidad. La pérdida de peso no se debe a una dieta, la pérdida de peso se debe a la ansiedad que está atravesando, a la inseguridad que siente. Y el día de mañana, Dios no quiera, pero su vida puede acabar en cualquier momento, ya sea producto de un shock hipovolémico, de un derrame cerebral, de un paro cardíaco, porque estas pueden ser las consecuencias cuando se pierde peso de forma bruta y cuando los medicamentos no están destinados a paliar la situación que atraviesa en este momento el expresidente. Como defensa, ustedes entonces recomiendan un tratamiento especializado, un tratamiento clínico fuera de este encierro, ¿sí? No solamente es el tratamiento fuera del encierro, sino el tratamiento que sea razonable para atender sus enfermedades biológicas, porque no solamente es el cuerpo el que está mal, es la mente también la que está dañada. Y una depresión clínica ya no es un capricho de las personas, no es sentarse y llorar en la cama, no es eso. La depresión clínica es un estado de imposibilidad de mantenerse consigo mismo. Es decir, que una persona ya no se acepta, ya no acepta su realidad, ya no acepta su entorno, ya no acepta su situación. Y cuando una persona no lo acepta, entonces ingresa en el escenario de poder autoflagelarse. Y esta situación es un llamado de emergencia, es un llamado de auxilio, no solamente a nivel nacional, a todos los bolivianos, sino también un llamado internacional a todas las naciones, para que se den cuenta de que en este momento una persona está sufriendo un acto de venganza, no un acto de justicia. Las autoridades penitenciarias
¿No están haciendo caso omiso a su pedido de ustedes? Las autoridades penitenciarias están incumpliendo lo que se ha determinado por parte de jueces. Una autoridad del juzgado ordenó que se la remita a la clínica alemana en la ciudad de La Paz para que se le realicen los estudios y los tratamientos. Pero en cambio fue llevada por disposición del Ministerio de Gobierno hasta el Hospital del Norte en la ciudad del Alto. El Hospital del Norte no solamente a una altura mucho más considerable de la que se tiene en La Paz, a casi 4.000 metros o más, que se las traslade hasta un hospital de COVID, donde se atiende pacientes de COVID en la ciudad del Alto, y no se dé cumplimiento a la orden del juez. Eso se llama poner en riesgo la vida de la presidenta. Y no me cabe la menor duda que si el día de mañana le pasa algo a Yanine Áñez, pues van a tener que responder por sus acciones o negligencias. Abogado, de todas maneras, ayer tuvo la visita la señora Yanine Áñez de una de las funcionarias, de dos de las funcionarias de la Organización de las Naciones Unidas. Hablamos de la oficial adjunta del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quien, sin embargo, no ha pedido liberarla como requiere también la defensa. Al contrario, dijo que más bien debería haber una estrategia integral de atención psicológica para casos de reclusos o de recluidos en situación como la que sufre Yanine Áñez, de acuerdo a estándares internacionales. ¿Qué criterio tiene la defensa o la misma Yanine Áñez sobre la visita de la ONU ayer? Bueno, periodista, no es un alto comisionado o un funcionario de una misión internacional quien va a disponer la libertad. Van a ser las autoridades judiciales las que lleven a cargo la causa, van a ser los jueces que en este momento cumplen con un guión todo de rechazarle cualquier posibilidad de defenderse en libertad, y van a ser pues estas autoridades las que resuelvan su situación jurídica. En este momento lo que están realizando y los informes que se están evacuando son las condiciones de inhumanidad en las cuales Yanine Áñez está detenida, porque es inhumano tenerla en un espacio físico cerrado, es inhumano decirle que si reclama le van a tapiar la única ventana con la cual puede ver la luz del día. Es inhumano ejercer la tortura, ejercer el trato vejatorio de sacarla como si fuera un circo y de trasladarla hasta otro hospital que no haya sido el que haya ordenado la autoridad jurisdiccional. Esas condiciones de inhumanidad son las sobre las cuales se va a pronunciar los derechos humanos a nivel internacional. Pero quien debe resolver su situación de dónde permanecerá interna, dónde permanecerá privada de libertad, serán los jueces de la causa. Así es. Para ello también se tomarán acciones. Así es, Jorge, no, yo le decía, porque cierto, hay reclamos de parte de la defensa en ese sentido. Usted mismo acaba de manifestarlo, pero lo que llama la atención es que la ONU no se haya manifestado en ese sentido. Decía que la ONU no ha pedido liberarla, no se ha referido a un supuesto trato inhumano que sufre la señora Yanine Áñez. Claro, ha dicho que hay que atenderla de manera integral porque ella, en la situación en que se encuentra por la autoflagelación que sufrió el sábado, necesita una atención integral, incluso en razón de género. Correcto. En ese sentido, el hecho de que una persona esté siendo tratada de un modo distinto al resto de los internos, al resto de las internas, eso se llama un trato discriminatorio. Y ese trato discriminatorio es el que precisamente se lo ha denunciado ante las autoridades a nivel internacional. Ahora tenemos una entrevista con el ITI, que es el Instituto para el Tratamiento de las Torturas, Así con es. el cual pueda, y obviamente va a remitir su informe ante las Naciones Unidas. Nosotros consideramos que es una tortura lo que ella está atravesando, más allá de que no esté sufriendo golpes, más allá de que no esté sufriendo actos directamente lesivos contra su integridad, no, porque la tortura también puede ser psicológica, y la tortura psicológica puede ser mucho más grave que la tortura física. Finalmente el cuerpo sana, pero la mente, cuando está dañada, cuando ya está enferma,
entonces es mucho más difícil recuperarla. Es por ello que este tipo de acciones tienden más allá de buscar un responsable. No nos interesa si es el ministro de gobierno o es el director del régimen penitenciario. No nos interesa generar responsabilidades individualizadas. Nos interesa salvarle la vida a Yanine Áñez. Ese es el objetivo principal. Abogado, hace más o menos 2 semanas los médicos han establecido precisamente una situación complicada de Yanine Áñez. Está en un cuadro de situación grave, decían. Pero en la última semana se ha acentuado ese cuadro, por lo menos a juzgar desde afuera, también ustedes, los abogados, la familia lo ha denunciado así. ¿Coincide esta reacción con el informe del Grupo Internacional de Expertos que ha señalado que en 2019 hubo masacres en Sencata y Sacaba? ¿Cómo recibió esa información la señora Yanine Áñez? Nosotros le hemos explicado los alcances que tiene la opinión de un grupo de investigadores respecto a lo ocurrido en Bolivia. Esa opinión tan solo es una guía investigativa. Claro. Y si se puede llamar masacres, yo estoy seguro de que sí ha sido una masacre. Lo importante es determinar quién la ha generado, quién la ha promovido. Y si ha sido la única masacre la que se ha visto. Ahora bien, la masacre no se da por la cantidad de víctimas, se da por las condiciones o las características del enfrentamiento. ¿Cuándo se da una masacre? Cuando el grupo del cual fallece no hubiera tenido la oportunidad de defenderse, no hubiera tenido la oportunidad de salvar su vida. En este caso, es probable que se haya dado una masacre en Sacaba, o es probable que se haya dado una masacre en Sencata, pero lo importante será determinar quién ha promovido la violencia, quién ha generado que las armas sean disparadas, claro. Porque hechos similares ya se han dado. Cuando, por ejemplo, en Porvenir, el año 2008, los muertos eran muertos por ellos mismos, es decir, por el mismo grupo que después con Ramón Quintana atribuiría al señor Leopoldo Fernández, cuando en realidad no es así. Y ya se lo ha descubierto de manera internacional y es por eso que se lo está llevando al señor Evo Morales a la Corte Penal Internacional por ese y otros hechos de asesinato o de genocidio. En este caso, es probable que haya sido una masacre, pero una masacre protagonizada por el señor Evo Morales Ayma. Y no dudo en que la violencia que se ha generado cuando la policía o las Fuerzas Armadas han actuado más allá de sus funciones, tienen que responder por ese tipo de acciones. Todos tienen que responder, no solamente policía, no solo militares, sino las mismas autoridades. Y si Yanine Áñez tiene que responder, también tiene que hacerlo. Pero ¿por qué no está ahí Evo Morales? ¿Por qué no está detenido? ¿Por qué no está investigado? ¿Por qué ni siquiera el GIEI le ha tomado una declaración? Son más de 12 procesos que el Ministerio Público ha aperturado contra Evo Morales y en uno solo se le ha tomado su declaración. Entonces, si eso no es un acto de discriminación, entonces yo no sé lo que es. Porque el señor Evo Morales tiene todas las prerrogativas para no responder ante nadie, ante absolutamente nadie. Y eso se llama una justicia parcializada. Y mientras exista una justicia parcializada, no va a haber oportunidad de que se respeten derechos, garantías o libertades en Bolivia. Jorge, de todas maneras, ¿cómo recibió esta información, este informe, la señora Yanine Áñez? Pues lo ha recibido bastante bien. Lo ha recibido interpretando y entendiendo de que el señor Evo Morales debe responder por todos los crímenes que ha cometido, no solamente el año 2019, sino también el año 2020, porque él ha sido el promotor de las muertes del oxígeno en Bolivia, y él ha sido el promotor además de que se desobedezca la voluntad de toda una nación cuando a través de sus 5 jueces corruptos del Tribunal Constitucional se ha desoído el 21F, y cuando con los vocales del Tribunal Supremo Electoral él se habilita. Él es el generador del verdadero golpe a la democracia. Él es el verdadero quebrantador de un proceso democrático de más de 30 años que venía llevándose adelante sin ningún tipo de conflicto. Él y el señor Álvaro García Linera, quienes van a tener que responder ante la justicia, quieran o no quieran, tarde o temprano lo van a hacer. De todas maneras, Jorge, también el GIEI ha cuestionado de que se hubiera emitido el decreto 4078 con el que las Fuerzas Armadas y la policía han actuado en la represión de Sacaba y Sencata, y ese decreto, según se sabe también, ya de manera pública ha sido firmado por Yanine Áñez y sus ministros.
Sí, al igual que todas las leyes que han avalado a Yanine Áñez, que han avalado en su accionar, han sido firmados por toda la Asamblea Legislativa del MAS. Y no por eso se está procesando a Eva Copa o a sus anteriores parlamentarios. Específicamente del decreto. Claro, ahora bien, en cuanto al decreto supremo, el decreto supremo no genera una piedra libre a la violencia o a que se desate cualquier tipo de matanza, como se quiere interpretar. Se ha generado una autorización para que trabajen de forma conjunta la policía con las Fuerzas Armadas para repeler la violencia desatada por órdenes del señor Juan Evo Morales Saima. Esto se va a determinar en un juicio de responsabilidades. Para eso existe ya una proposición acusatoria. Y esto, obviamente, se va a determinar si es el desencadenante de la violencia o es, por el contrario, las órdenes de combate, combate, combate que decía el señor Evo Morales cuando conversaba con el señor Juan Yucra. Y Jorge, también la semana pasada la Fiscalía ha presentado la proposición acusatoria contra Yanine Áñez ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora sí, en el caso Sacaba y Sencata, ¿cuál es la estrategia de la defensa en este caso? La estrategia de la defensa de momento es lograr una justicia objetiva y una fiscalía que esté manejada por un ente que vaya a investigar de forma igualitaria a todos. Sabemos que Juan Lanchipa ya ha sido cuestionado no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional como un fiscal servil al movimiento al socialismo, y en este caso al señor Juan Evo Morales Saima. Mientras este servilismo utilitario vaya generando discriminatoria y discrecionalmente las acusaciones tan solo en contra de Yanine Áñez, pero no investigue a su aliado político, el señor Evo Morales, entonces para nosotros no tiene mayor valor, no tiene mayor trascendencia. La estrategia de defendernos va a ser una vez que la Asamblea apruebe, si es que llega a aprobar semejante aberración, que no creemos, entonces pues tendremos que tomar las determinaciones que sean necesarias para defendernos. Pero entre tanto, lo que yo veo como una realidad inminente es que el señor Juan Lanchipa está... lo único que está generando es demostrar, una vez más, que se ha actuado con total parcialización, a favor de unos en desmedro de otros, que la investigación y la ocultación maliciosa de la prueba para archivar el caso fraude electoral le es de su propia responsabilidad, así como los casos en los cuales la justicia ha liberado de forma temeraria a los responsables, no solamente del fraude, sino también de la violencia desatada entre octubre y noviembre del año 2019. Y todos tienen que responder por esta violencia, pero de forma igualitaria, no de forma segregada para los intereses políticos de quien gobierna. Bueno, pues gracias Jorge por tu tiempo. Ojalá que la situación mejore para su cliente, para su defendida. Es cierto, hay situaciones complicadas cuando alguien sufre autolesiones, hay un problema más mental que físico, también así han establecido las autoridades como también los organismos internacionales. Será pues hasta otra oportunidad, Jorge. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Igualmente, ¿no?